Ayer habíamos empezado el capítulo 8, perdón, antes de ayer, ecuaciones diferenciales de primer orden. Habíamos visto entonces en este capítulo lo que era una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Lo que era, cómo estaba clasificada la ecuación diferencial de primer orden. De acuerdo, se puede clasificar de acuerdo a la cantidad de variables que tiene, ¿sí? La cantidad de variables que tiene en ordinarias y en derivadas parciales. A la vez se puede clasificar por orden y por grado, ¿sí? Habíamos visto que la solución de esas ecuaciones diferenciales es una función de este tipo, y igual a f de x, o phi de x igual a 0, ¿sí? También, bueno, habíamos visto esta clasificación, que habíamos visto que las ecuaciones diferenciales pueden ser entonces ordinarias o en derivadas parciales. Las ordinarias a su vez se clasifican en primer orden. Dentro de la primer orden teníamos estas 5. Nosotros ya vimos estas, ¿sí? Nos queda ver exactas o totales. ¿Sí? Así que vamos a ver esas ahora. Exactas o totales. Entonces, bueno, habíamos visto con variables separables acá. Habíamos visto también homogéneas de primer orden. Habíamos visto también las lineales, las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, siempre ordinarias, ¿no? Siempre con una sola variable independiente. Habíamos visto las de Bernoulli, ecuaciones diferenciales de Bernoulli, y ahora nos quedaba ver las ecuaciones diferenciales exactas o totales. Bien, entonces dice, estas ecuaciones diferenciales tienen un formato básico, digamos, que es P de xy por diferencial de x más Q de xy por diferencial de y igual a 0. Fíjense que la función P depende de x y de y, y la función Q también depende de x y de y, solo que una está multiplicada por el diferencial de x y otra por el diferencial de y. En principio, así como se presentan, no, uno se tiene que dar cuenta rápido que no es a variables separables, ¿sí? Y tal vez, este formato se puede confundir con este otro de la lineal, de la homogénea, perdón. Cuando es homogénea, me voy a volver a la parte de homogénea. Cuando es homogénea, se puede presentar así, pero también se puede presentar así. Entonces, si se presenta así, ustedes hacen digamos, una prueba y tratan de presentarla así, dividiendo básicamente m dividido n, sería cambiado de signo, ¿sí? Haciendo, o sea, le queda esto, y a eso le verifican si es homogénea de grado 0. Si no es homogénea de grado 0, no pueden seguir con esta ecuación diferencial, así que tienen que volver de nuevo a esta expresión. Y esta expresión, la posibilidad es que sea exacta o total, esta que estamos viendo ahora. Pero también hay que hacer una verificación acá. Ahora me vuelvo de nuevo a exactas o totales. Bien. Entonces el formato es este.
Entonces, esto va a ser, esta ecuación diferencial va a ser una ecuación diferencial total o exacta si P y Q son funciones continuas y además verificables, derivables, y verifican lo siguiente, que la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. O sea, esta está siendo multiplicada por diferencial de X, la derivamos con respecto a Y. Y esta otra que está multiplicada por diferencial de Y, la derivamos con respecto a X. Si llegan a dar igual, ¿sí? Si son iguales esas dos derivadas parciales, podemos sí decir que son exactas o totales y aplicamos el método siguiente, ¿sí? Esto ya lo vimos cuando vimos campo vectorial conservativo. Cuando vimos campo vectorial conservativo, esta expresión sola que está acá, que estoy marcando yo, sin el cero, nosotros la usábamos dentro de la integral curvilínea. No sé si se acuerdan. Hacemos P por diferencial de X más Q por diferencial de Y. ¿Sí? Y nosotros podíamos a esta integral curvilínea decir que todo esto era un diferencial de U. Y al integrar con respecto al diferencial de U, podíamos después ver que podíamos hacer el diferencial de U, ¿no es cierto? Entre A y B, integramos, y podíamos hacer el diferencial de U, o sea, U valuado en B menos U valuado en A. Bueno, ese tema se llamaba campo vectorial conservativo y función potencial. Entonces nosotros, el campo vectorial conservativo tenía componentes P y Q, o sea, F era igual y tenía dos componentes, P de I más Q de J. ¿Sí? Bien. Si el campo vectorial S era conservativo, tenía que cumplir con lo siguiente, que la derivada parcial de P con respecto a X, a I, perdón, era igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. Y es justamente esto que estamos viendo ahora nosotros. Y decíamos que este campo vectorial era el gradiente de U, el gradiente de una función potencial U. Si nosotros hacíamos este camino, teníamos U, ¿no es cierto? Teníamos U. Y la derivábamos a U, obteníamos F. O sea, sacábamos el gradiente derivando y obteníamos F. Y teniendo F hay un título que dice obtención de función potencial. Y era el camino este de integrar F y obtener la función potencial. Ese tema, que era, acá nosotros teníamos que hacer el camino inverso, que era integrar un campo vectorial conservativo, si lo tenemos, ¿cómo hacemos para encontrar la función potencial? Era ese camino que yo les decía que había que integrar, ¿sí? Bien, es justamente esto, es lo mismo, es el mismo tema. Nosotros básicamente tenemos a este le vamos a llamar diferencial total, porque es un diferencial total, cuando cumple esta condición. ¿Sí? Cuando cumple esta condición,
toda esta expresión P por diferencial de X más Q por diferencial de Y es el diferencial total de una función U que no conocemos. Entonces acá justamente dice eso. Demostraremos que si se cumple la igualdad 2, el primer miembro de la ecuación 1 es el diferencial total de una función U de X, Y. Es decir, la ecuación 1 es de la siguiente forma. Voy a borrar un poquito acá. Toda esta ecuación es de esta forma. Diferencial total de la función U igual a 0. Y por lo tanto, la solución general va a ser esta. Entonces, esto, al fin de cuentas, es una ecuación diferencial y es una ecuación diferencial exacta total, y nosotros queremos encontrar la función U, que sería la función potencial que le llamábamos antes. ¿Sí? Igual a C. ¿Por qué igual a C? Porque justamente la ecuación diferencial acá es igual a 0. Entonces, sí o sí, la función potencial tiene que ser igual a una constante. Por eso acá dice, recuerda que ya estudiamos este problema en el capítulo 6, integrales curvilíneas, obtención de la función potencial. Bien, vamos a ver cómo es el método ahora. Vamos a verlo prácticamente lo vamos a ver de nuevo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Es la demostración, ¿no? Es la demostración. Entonces, si nosotros tenemos que esto, la expresión de la ecuación diferencial, es el diferencial de U, por lo tanto, el diferencial de U esta es la expresión del diferencial total, que vimos en el capítulo 2 de la materia. Por lo tanto, entonces P es la derivada de U con respecto a X y Q la derivada de U con respecto a Y. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Ahora, si volvemos a derivar, como nos está pidiendo acá, que volvamos a derivar P con respecto a Y y Q con respecto a X, volvemos a derivar y volvemos a derivar U. Entonces me queda esto. Volvemos a derivar P con respecto a Y, ¿no? Y fíjense que estas derivadas, que son derivadas segundas, ¿sí? Por el teorema de Schwarz son iguales. Entonces es igual, se da la condición esa. Si se da esta condición, si se cumple esta condición, quiere decir justamente lo que habíamos generado acá, que la expresión de P diferencial de X más Q diferencial de Y es un diferencial total de una función potencial. ¿Sí? Bien, la igualdad 2, ¿sí? La que vimos, es condición necesaria y suficiente para que el primer miembro de la ecuación sea un diferencial total. La solución general, o sea, el valor de U, tenemos que integrar diferencial de U. Y para entonces obtener U, tenemos que integrar esto. Se puede obtener a partir de cualquiera de las siguientes dos formas. Tenemos dos formas. Partimos de la derivada de U con respecto a X, o sea, partimos desde P. Nosotros sabemos que P es la derivada de U con respecto a X. Entonces integramos con respecto a X. Integramos con respecto a X y me queda una función phi de Y. O sea, me queda una función arbitraria en Y al integrar. Y esta es la que no conocemos. Fíjense, estamos cerca de conocer U, pero no la conocemos del todo. Esta es la que me falta conocer. Para poderla conocer, la vamos a derivar todo con respecto a Y. Todo. La derivada de U con respecto a Y, de ambos miembros, ¿no? Entonces me queda phi'. Pero yo sé que la derivada de U con respecto a Y ya la tengo y vale Q. Entonces pongo ahí Q. ¿Sí? Ahí está. Despejo phi'. Despejo phi' y me queda en función de Q y de P que yo tengo. Luego integro phi'. ¿Sí? Y me queda phi. Perfecto, ya está. Ya tengo phi en función de P y de Q. Está bien, de integrales y derivadas. Esta la reemplazo acá. Y me da la expresión de U. La expresión de U es esta. O sea, U más, o sea, sería esta. U igual a la integral de P de X
P diferencial de X más phi, que sería todo esto que está acá. Por eso es que queda esta expresión U de XY igual a integral de P diferencial de X más la integral con respecto a Y, ojo, con respecto a Y, de Q menos la derivada con respecto a Y de la integral de P diferencial de X. Más C. Pero como esto era igual a 0, ¿se acuerdan? O sea, esto tiene que ser igual a C. La C, si ustedes quieren, la pasan para el otro miembro y directamente le queda esta expresión. Esa es la solución general. Integral de P por diferencial de X más la integral con respecto a Y de Q menos la derivada con respecto a Y de la integral de P con respecto a X. Igual a C. Este formato es un formato implícito. ¿Está claro? Es implícito. Allí yo voy a tener la X y la Y. Acuérdense que P depende de X y de Y. Y acá voy a tener P, la X y la Y. ¿Sí? Y acá voy a tener las X y la Y. Si ustedes quieren después que integren todo y pueden despejar Y. Y le va a quedar una función así, Y igual a F de X y de C. Hay algunos profesores que les pedían en los trabajos prácticos a alumnos despejar Y, ¿sí? Pero ya así como queda ahí, cuando ustedes terminen de integrar, directamente ya queda la función implícita, ¿sí? Esto sería una etapa más, digamos, despejar Y. Eso es partiendo, todo esto ya lo vimos en el capítulo 6, ¿sí? Esto es saliendo de esta condición. Pero también podemos salir de la otra condición, que es el valor de Q, ¿sí? Y sabemos que Q es la derivada de U con respecto a Y, ¿sí? Bueno, y hacemos lo mismo, integramos ahora con respecto a Y, integramos con respecto a Y, me queda una función arbitraria chi de X, no la conocemos, por lo tanto derivamos con respecto a X, todos, ambos miembros, ¿sí? Me queda chi prima, ¿sí? Pero yo sé cuánto vale esto. Esto vale P. Reemplazo, despejo chi prima, integro con respecto a X, y este valor de chi lo reemplazo acá. Y obtengo U. Y me da otra expresión similar a la anterior, pero, digamos, donde están dados vuelta los P y Q, ¿no? Pero es lo mismo. De cualquier forma pueden hacerlo si quieren. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá hay un ejemplo. ¿Ven? Le dan la ecuación diferencial. Ya les dan con el formato. Si no le dan el formato, ustedes tienen que llevarlo así, ¿no es cierto? Que acá quede diferencial de X y acá quede diferencial de Y. Fíjense entonces ahí, ustedes identifican P e identifican Q. Antes de continuar con el método, tienen que verificar. O sea, P la derivan con respecto a Y y a Q la derivan con respecto a X. Si les da igual, como en este caso, que les da igual, las dos derivadas parciales esas de P y Q les dan iguales, entonces pueden decir que efectivamente es una ecuación diferencial total o exacta. Si no, no. Si no, tienen que detenerse ahí y buscar algún otro tipo de ecuación diferencial. Entonces empiezan a trabajar. Entonces empiezan con el valor de P. Toman el valor de P, ¿sí? Que es la derivada de U con respecto a X, teóricamente, porque al cumplir con esta condición ya saben eso. Entonces integran con respecto a X. Les queda una función phi, ¿sí? Luego
derivan con respecto a I, les queda en función de phi', de I, saben que esto vale Q, y Q lo tienen, ¿sí? Vale 3i cuadrado sobre x más 3, reemplazan, despejan phi', les queda 3, lo integran con respecto a I, les queda 3i más c, y eso se reemplaza acá, ahí. Bueno, y ya queda, ahí está, se terminó, ¿ven? Ahí se terminó. Por supuesto, acuérdense, esto es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es igual a 0? Porque la original era igual a 0, o sea, es una constante. Entonces sacan la constante para el otro lado. O sea, perdón, estoy hablando mal. Esto es igual a C. Simplemente que esta C que está acá la pasan para el otro lado, la suman con la otra C, que es con otra constante arbitraria, y queda una constante arbitraria. Por eso es que le queda la expresión en forma implícita. ¿Sí? Implícita. Si ustedes quieren, pueden despejar, ¿sí? O no, el valor de I. Después, por supuesto, viene el tema de la condición inicial. Acá, por ejemplo, la condición inicial era x menos 1 y igual a 1. Entonces ponen acá en la x menos 1 y en cada una de las y le ponen 1. Y despejan el valor de c, que va a ser c sub 0 ahora. Este valor de c sub 0 se modifica en la solución general y queda expresada la solución particular. Bueno, esa sería la solución particular. Este ejercicio también está hecho saliendo de la otra expresión, ¿sí? O sea, saliendo de Q. Pero tenemos que cambiar todo. Integramos con respecto a I, luego, bueno, y hacemos todo el proceso. Una cosa que les quiero aclarar, que acá también pasa lo mismo, es el tema de que ustedes directamente pueden aplicar la fórmula en estos ejercicios, ¿sí? O sea, pueden aplicar directamente la fórmula esta. Si ustedes ya primero tienen que verificar, ¿no? Las derivadas parciales de P y de Q, que sean iguales. P con respecto a I, Q con respecto a X, derivarlas y que sean iguales a dos derivadas. Pero directamente pueden aplicar esta fórmula. No hace falta aplicar todo el proceso este de despejar uno y derivar y volver a despejar. ¿Está claro? No hace falta. Directamente, si ya tienen identificado P y Q, los van poniendo acá, hacen las integrales estas, esta integral de acá le va a servir también para la integral de acá, a esta integral de acá la derivan con respecto a I, se la restan a Q y a esa expresión la integran con respecto a I y después le suman lo que le había dado esta integral y ya está, se terminó. ¿Me entienden? No hace falta hacer toda la etapa. Por lo menos yo en los prácticos no se lo solicitaba. Directamente, si querían, podían directamente aplicar la solución general. Pueden aplicar cualquiera de las dos expresiones, ¿sí? O pueden tener esta, ¿sí? O pueden usar esta otra. Cualquiera de las dos le tiene que dar el mismo resultado. Por allí puede que sea un poquito más costosa una que otra, el cálculo, pero nada más. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno. Bueno, con eso casi estamos terminando la unidad 8.
Esa sería la unidad 8. ¿Sí? Hay un tema más de la unidad 8, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora, que es este tema que está acá. Que yo lo pregunto en el examen, ¿no? Soluciones singulares. Bueno, ¿cómo es esto de las soluciones singulares? Yo les dije a ustedes que si ustedes tienen una ecuación diferencial, ¿sí? Si tienen una ecuación diferencial, o sea, una ecuación así, f de x, de y de y' igual a 0, la solución, las soluciones que tiene es de este tipo, o una solución general, una solución general, ¿sí? Que tiene la forma y igual a f de x y de c sería la constante arbitraria, ¿sí? O infinitas soluciones particulares, ¿no? Acá, por ejemplo, hagamos una sola, f de x, pongámosle 8. O sea, la constante arbitraria vale 8, ¿sí? Pero son infinitas estas. Entonces, como que hay dos tipos, soluciones generales y soluciones particulares, infinitas soluciones particulares, ¿sí? Pero en algunos casos, hay un tercer tipo de soluciones. Hay un tercer tipo de solución que se llaman soluciones singulares, ¿sí? Y son las que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver soluciones singulares, ¿sí? Voy a leer acá. Una ecuación diferencial puede tener soluciones que no se deducen dándole valores a las constantes arbitrarias de las soluciones generales. Estas soluciones, si existen, reciben el nombre de soluciones singulares. Describamos un caso de solución singular. Consideremos una ecuación diferencial del tipo este, como yo le escribí acá, ¿sí? Cuya solución general es una familia de curvas. O sea, una familia de curvas dada por la ecuación f de x y c igual a 0. O sea, sería la ecuación esta, pero en forma implícita, ¿no? Es la misma ecuación esta, pero en forma implícita. Ahora, yo ahí voy a tener entonces esta familia de curvas, ¿ven? Acá la tengo dibujada. Voy a tener infinitas curvas que son todas de la misma familia, ¿sí? Acá en el medio hay otras más, ¿no? Todas tienen más o menos la misma forma geométrica, ¿sí? Bien. Y esa familia entonces está dada por esta solución general. Puede ocurrir que esta familia tenga una curva envolvente, ¿sí? G. Una curva envolvente G, ¿sí? ¿Qué característica tiene esa curva envolvente? Que es tangente, esa curva, voy a borrar un poquito, es tangente en cada punto de la intersección con esa familia de curvas, es tangente a cada una de las curvas. O sea, no la corta en dos puntos, la toca solamente en un punto. Y en todas las curvas de la familia siempre es tangente, ¿sí? Esa es la propiedad que tiene esa envolvente de la familia. Entonces, en cada una de estas curvas es tangente. Si suponemos que la familia de curva 2 tiene un envolvente, y puesto que en cada punto x, y
la pendiente de la envolvente es igual a la curva que es tangente en ese punto, deducimos que la envolvente también va a satisfacer la ecuación diferencial 1. O sea, como la curva está hecha por infinitos puntos y cada uno de esos puntos es parte de soluciones particulares, ¿sí? Por lo tanto, es como si fuera un Frankenstein. Está construida de un montón de partes, de puntos que sí son parte de curvas, que sí son solución. Entonces, ella también es solución, a pesar que no está dentro de esta familia, ¿sí? Pero también está integrada por un montón de puntos que son puntos de cada una de las curvas, ¿sí? Entonces sí es solución de esta ecuación diferencial. No siempre hay una curva envolvente, ¿no? No siempre. Entonces no siempre hay una solución singular, pero puede ocurrir que haya una solución singular. ¿Cómo obtenerla? ¿Cómo encontrar la ecuación de esta curva? ¿Sí? Y de eso es lo que se trata este tema. Entonces, en general, la envolvente no pertenece a la familia y no se la puede obtener dándole valores a la constante c de la misma. Es por lo tanto una solución singular de la ecuación diferencial. La ecuación de la envolvente, si existe, se encuentra eliminando la constante c entre las ecuaciones. Entonces, para hallar la curva, esa envolvente, que es la solución singular, hay que solucionar este sistema de ecuaciones. Una ecuación justamente es la solución general en forma implícita y la otra es la derivada de esta, con respecto a c igualada a 0. ¿Sí? Es la derivada de la función con respecto a c igualada a 0. Ese es el sistema que hay que resolver, ¿sí? Y a partir de acá voy a obtener la ecuación de la curva G, que como va a ser una curva en el plano, ¿sí? Yo voy a tener que va a ser una función también en el plano XY. Acá hay un ejemplo. Le dan esta ecuación diferencial, ¿sí? Ustedes verifican, ven que es con variables separables, separan variables, ¿sí? Separan variables, integran con respecto a y, integran con respecto a x, y les queda esta solución general, ¿sí? O sea, la primera etapa es encontrar la solución general. A partir de allí, a la solución general esta la utilizan aquí, a esta solución general, ¿no es cierto? La tienen, ya es parte de una de las ecuaciones. Lo que tendrían que hacer ahora es derivar esta solución general con respecto a C. Entonces, bueno, arman el sistema de ecuaciones, ¿ven? La solución general la ponen aquí. A esta expresión la derivan con respecto a C. Ahí está derivada con respecto a C. Y resuelven este sistema de ecuaciones. ¿Cómo harían? Bueno, despejan de acá X o despejan de acá C, ¿sí? Y reemplazan aquí, ¿sí? Por sustitución directamente. La cuestión es que les queda en este caso, en este ejemplo, y más menos 2. Entonces, la familia de curvas de la solución general, esta, era un montón de circunferencias a lo largo del eje X. De radio 2. Por el 4 este sería 2 al cuadrado, de radio 2. ¿Sí? Y la envolvente es una recta paralela
al eje X que pasa por 2 y otra recta paralela al eje de las X que pasa por menos 2. ¿Sí? No, cuando las preguntas que yo hago en el examen, le pregunto esto, si le doy una ecuación diferencial, ¿qué tipo de soluciones hay? Y ustedes me dicen solución general, solución particular, me explican todo. Yo le digo, ¿hay algún otro tipo? ¿Se puede dar algún otro tipo de solución? Y a ustedes solamente tienen que decir sí, puede ocurrir que sean soluciones singulares, que haya soluciones singulares. ¿Y qué sería la solución singular gráficamente? Y bueno, la solución general sería una familia de curvas, ¿sí? La solución particular sería alguna curva particular de esa. Y la solución singular es una envolvente, una curva envolvente de la familia de curvas de la solución general. Listo, se terminó el tema, no voy a preguntar más. No voy a preguntar ni siquiera cómo se resuelve o cómo se calcula, ¿sí? Simplemente necesito que sepan eso. O sea, que esto lo lean, no lo dejen sin leer porque lo voy a preguntar, ¿sí? Bueno, este es otro tema que lo comento nada más porque está acá y no lo quiero dejar pasar. No lo quiero dejar pasar. Que es interesante, capaz que en algún momento, en alguna materia lo ven, y sería que es interesante que se llaman trayectorias ortogonales. Yo tengo una familia de curvas, ¿sí? Está dado por esta ecuación, que es una función implícita que me representa una familia de curvas en el plano XY, ¿no? Para cada valor de C va a haber una curva determinada. Ahora, todas estas familias, yo voy a tener un montón de familias y puedo trazarle a esta familia todas trayectorias ortogonales. A esa familia de curvas puedo trazarle a otra familia, le puedo trazar donde las segundas sean ortogonales a las primeras, ¿sí? Le llama trayectorias ortogonales, pero en realidad es otra familia más. O sea, esta es mi familia original y acá tengo otra familia que le voy a llamar phi de x y c igual a 0, que son ortogonales a las anteriores. Entonces, el tema está que yo quiero obtener esta. A mí me dan esta, y yo quiero obtener esta familia de curvas ortogonales. Entonces, acá se hace un proceso donde dice obtengamos la ecuación diferencial de esta familia de curvas eliminando c de la función 1, o sea, de la función esta, eliminando c, ¿sí? De la función 1 y su derivada. Entonces, deriva todo con respecto a c, en realidad, por eso me queda derivada de f con respecto a x, por la derivada de x con respecto a x, más la derivada de f con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x, igual a 0. A 0 porque acá era 0. Bien. Entonces, me queda una ecuación diferencial. Al yo derivar la familia de curvas, me queda la ecuación diferencial. En realidad, es lo que siempre hicimos. Nosotros nos dan esta ecuación diferencial y nosotros, al solucionarla, obteníamos la solución general, que era la familia de curvas, ¿sí? O sea, esta familia de curvas va a tener una ecuación diferencial. A eso voy. Esta familia de curvas va a tener su propia ecuación diferencial.
Esta familia de curvas, que no la conozco, también va a tener su ecuación diferencial. ¿Qué relación hay entre la ecuación diferencial de esta y la ecuación diferencial de esta? El tema es la perpendicularidad. Y no sé si ustedes se acuerdan. Esta es la ecuación diferencial de la función f. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial de la función phi, que es esta, la ecuación diferencial de la familia phi, si es perpendicular a la familia f, la pendiente de ella tiene que ser la recíproca cambiada de signo. Esto ustedes lo habían visto cuando veían vectores y rectas normales a otras rectas. ¿Sí? Entonces acá dice, por definición, la familia de curvas ortogonales corta las curvas de la familia dada formando ángulos rectos. Por lo tanto, la pendiente de cada punto de una curva de una familia ortogonal es inversa y de signo contrario que la pendiente de la curva de la familia dada. Yo no le llamaría inversa, yo le llamaría recíproca. ¿Sí? Bien. La cuestión es que la familia phi, la ecuación diferencial de la familia phi, va a ser igual a la ecuación diferencial de la familia f, solamente que su derivada va a ser recíproca cambiada de signo. Entonces, ese es el método. Luego, teniendo esta ecuación diferencial, integramos de nuevo y obtenemos esta solución general, que sería la familia ortogonal. Entonces, si a nosotros nos dan una familia f de curvas, las derivamos y obtenemos la ecuación diferencial, vamos a poner así, la ecuación diferencial de f. Con la ecuación diferencial de f obtenemos la ecuación diferencial de phi. Lo único que tenemos que hacer, donde veamos esas derivadas, ¿sí? Les calculamos la recíproca, cambia de signo. Por ejemplo, supongamos que acá dice 3. ¿Sí? Bueno, ¿qué sería? 1 sobre 3 cambiado de signo. Eso vendría aquí. ¿Sí? O que diga, por ejemplo, 3x. ¿Sí? Entonces tendríamos que dar la vuelta y cambiarle el signo. Una vez que obtenemos esa ecuación diferencial, la integramos y obtenemos la familia phi. Ese sería el camino. Entonces, esta familia es una familia ortogonal a esta otra familia. ¿Sí? Entonces, veamos, de acá a acá yo derivo. De acá a acá lo único que cambio es la derivada. Y acá vuelvo a integrar. ¿Sí? Entonces se aprovecha esa propiedad de las pendientes de curvas ortogonales entre sí, que tienen la pendiente, es la recíproca cambiada de signo. No sé si quedó claro, tampoco quiero profundizar mucho en el tema, ¿sí? Creo que hay un ejercicio acá está. ¿Ven? Esta es una familia de curvas, ¿sí? Obtenemos la ecuación diferencial de esas familias, ¿sí? Fíjense la derivada de y con respecto a x. Entonces, escribimos la misma ecuación diferencial y escribimos derivada de x con respecto a y, ¿ven? Al revés, y le cambiamos el signo acá. Esta, ahora, es la ecuación diferencial de las curvas ortogonales. Las tenemos que integrar. Aplicamos algunos de los métodos, o sea, son algunos de los 5 tipos. En realidad es con variables separables. Separamos variables, ¿ven? Acá están separadas variables, integramos de ambos miembros y obtenemos
la ecuación de la familia, de la nueva familia, o sea, de la familia phi. Esta era la familia F. ¿Sí? Y bueno, si la gráfica sería esto, acuérdense, era una familia de circunferencia centrada en el origen. No sé si se acuerdan de esa ecuación, es el primer ejemplo que vimos. Y esta familia, fíjense, es I igual a C de X, donde C es arbitrario, pero es la pendiente. Entonces son rectas que pasan por el origen. Y son siempre normales a las curvas de F. Y son curvas de phi. Y siempre, cualquier punto son normales entre sí. ¿Sí? ¿Está claro eso? Espero que lo hayan entendido. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante para solucionar algún problema de ingeniería, trabajar con ecuaciones diferenciales. Lástima que no lo podemos desarrollar un poco más, pero bueno, es eso, trayectorias ortogonales. O sea, estamos utilizando todos los conceptos de álgebra y todos los conceptos de ecuaciones diferenciales que vimos acá en la materia para poder encontrar familias ortogonales a otras familias de curvas. ¿Sí? Bueno, como herramienta matemática es importante tenerlo presente, que existen estas aplicaciones, ¿no? Bueno, por supuesto, si hay alguien que ya está programando, ¿sí? Que ya está en el tema de la programación, seguramente ya hay subrutinas ya particulares para realizar este tipo de cálculo. El otro día hablamos sobre eso. Esto ya existe, pero si uno no sabe que existe, ¿cómo lo va a encontrar? O sea, por más que uno sepa programar, si no sabe esto y cuál es la base matemática, aunque sea simplemente lo que hablamos ahora, ¿cómo vas a saber qué es lo que hace una subrutina? Cuando ya alguien la construyó y simplemente la baja de una biblioteca. ¿Sí? Entonces, esto es importante para ustedes, ¿sí? A mi modo de ver. Seguramente ustedes no se van a poner a hacer una subrutina de programación para calcular trayectorias ortogonales, pero tienen que tener una idea. Seguramente alguien ya la hizo y ustedes simplemente la bajan. Tiene un menú ahí explicativo de qué variables ingresan, qué variables salen y cómo hace el programa, pero ustedes lo tienen que saber qué quiere decir trayectoria ortogonal y cómo es el método. Bueno, al último acá, está muy interesante, es el tema de aplicaciones. Hay unos ejercicios de aplicaciones que están muy buenos. Perdón, que son ejercicios de aplicaciones. Este, por ejemplo, es sobre circuito RC. ¿Sí? Entonces, tenemos un circuito acá con un capacitor y una resistencia. Cerramos el circuito y genera un transitorio en función del tiempo t. Entonces, ese transitorio se expresa con una ecuación diferencial. ¿Sí? Y esa ecuación diferencial, a la vez, hay que generar la integración de esa ecuación diferencial. Es una ecuación, digamos, de primer orden, de variables separables, ¿sí? Creo, no me acuerdo bien de esto. Sí. Y bueno, entonces es una aplicación práctica de esto, ¿no? Estudiar, digamos, transitorios en circuitos, ¿sí? Aplicando la ley de Kirchhoff. En este otro es una resistencia y una inductancia, ¿sí? De nuevo cerremos el circuito y hay un transitorio ahí. Bien.
Luego acá hay otro, que es la ley de Newton de enfriamiento, calentamiento de cuerpos. También me queda una ecuación diferencial con variables separables, para también analizar el transitorio de enfriamiento y calentamiento del cuerpo. Acá hay un capítulo 4 sobre demografía, ¿sí? Aumento de la población, también para estudiar el transitorio, digamos, en función del tiempo, estudiar y obtener la solución general de una ecuación, ¿no? Fíjense, si ustedes lo leen, es más que interesante y tiene aplicaciones en cualquier circunstancia, ¿no? Bueno, acá hay ejercicio al final del capítulo. Acá plantea la ecuación diferencial, acá plantea la condición inicial, y luego acá tiene la solución general y la solución particular. Así que bueno, acá tienen para practicar. Bueno, y ahí se termina. Ahí se terminó el capítulo. Claro, también había sobre calentamiento y enfriamiento de cuerpo, que se utiliza mucho en ingeniería mecánica y en metalúrgica, ¿no? Y en metalurgia. Bueno, chicos, los tengo que dejar, porque tengo que tomar el examen ahora a las 9. Tengo que tomar el examen de una materia, ¿sí? Así que bueno, nos vemos mañana. Yo ahí les cargué todos los PDF y les cargué también las clases grabadas. Así que mañana empezaríamos con la unidad 9. ¿Sí? Así que bueno, si quieren ir viendo algo del PDF, pueden ver. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe.